Hola, hola, bienvenida, bienvenido. Qué bueno que se estén conectando. ¿Desde dónde se están uniendo? Cuéntenme. Qué emoción ver que se están uniendo. Les quiero felicitar porque están tomando este paso tan importante en sus vidas, que es aprender sobre poder criar con amor y criar conectados con la naturaleza. Les felicito porque están tomando un tema que es tan postergado por todos y nuestra armonía familiar depende muchas veces de las decisiones que nosotros vayamos tomando. Eh, este es un espacio seguro para ti, así que quiero pedirte que te pongas cómodo, cómoda. Es un espacio para reflexionar, para aprender, para que te lleves herramientas a tu casa, a tu hogar y las puedas aplicar con tu familia. Te voy a pedir, te voy a invitar más bien a que te relajes, a que participes y a que disfrutes de este proceso. Te sugiero que tengas a mano algo para anotar, una libreta, un lápiz, porque es importante que hay cosas que ojalá puedas recordar. Así que si no lo tienes aún, te invito a que lo vayas a buscar. Este es el momento y aún estás a tiempo para traerlo y poder disfrutar este momento. ¿Estás listo o lista? Vamos a comenzar entonces. Escríbelo en el chat si estás listo o lista. A ver, les voy a contar que estoy funcionando con dos pantallas. Una donde los veo a ustedes, es donde estoy mirando ahora, y otra hacia arriba. Hacia arriba veo el chat. Por lo tanto, cuando esté mirando hacia arriba, es porque estoy mirando sus respuestas, es porque estoy mirando su retroalimentación. ¿Ok? Aquí estoy abriendo el chat. Eso. Muchas gracias. Eso, ya están todos listos entonces, todas listas. La mayoría veo que son casi puras mujeres que se están uniendo a esta transmisión. Qué bonito, estoy emocionada por eso. Bueno, les cuento que yo voy a ser la facilitadora de este encuentro. Soy Marcela Prado, bióloga en gestión de recursos naturales, y también soy facilitadora certificada del método de paternidad afectiva por la Escuela de Niños de Ahora. Soy mamá, feliz mamá de dos niños, uno de 12 y una de 5 años. Eh, ambos son mis amores. em, Ambos son muy intensos, ambos son muy exquisitos y ambos han sido el mayor desafío de mi vida. Y para comenzar, contextualizar, quisiera contarles cuál es el objetivo de este seminario web. Así que voy a mostrarles la presentación. Allí les estoy compartiendo pantalla. El objetivo de este seminario es que puedan llegar a entender, a comprender cómo podemos lograr un hogar emocionalmente saludable y conectado con el medio natural, con ese mundo natural que te rodea, que es parte de tu territorio, que muchas veces lo vemos como algo que está lejos, como algo que vamos a ir a visitar, pero no como algo del cual somos parte importante y también que nos nutrimos y podemos encontrar allí la mayor parte de nuestra felicidad. Así que eh, vamos a ir avanzando eh, en este seminario, en el que te quiero contar primero y a modo introductorio que existen dos formas de crear familia. Aquellas que sin darse cuenta siguen el modelo que les enseñaron, el que vieron en sus padres, el que vieron en la televisión,
Es el modelo más común, como lo que ven en la lámina de la derecha. Em, es una forma de hacer familia en donde casi siempre están desconectados entre ellos. Esto pasa porque me acabo de dar cuenta que algo pasó en la transmisión, así que voy a volver a reconectar. A ver qué pudo haber sucedido. ¿Pasó la conexión? Bien, ahí retomamos la conexión, un problema con internet seguramente. Así que ya habiendo retomado la conexión, vamos a seguir comentando acerca de estas dos formas de hacer familia. Aquellos les decía, por una parte, como la lámina de la derecha, que sin darse cuenta siguen el modelo más común, eh, que es aquello que les tocó vivir, que son familias que sienten o personas que sienten que no les gusta lo que les tocó, pero que no les queda otra alternativa. Los padres que educan bajo este modelo intentan modelar la conducta de los niños, pero siempre están usando castigos o premios. Cuéntame en el chat si esto es lo que te ocurre, si usas esta estrategia, que todos los comportamientos van en base a los castigos o a los premios. Sí, voy a mirar hacia arriba para mirar el chat. Claro, así es. Bien, sí. Pasa que si tras varios avisos los padres no logran que los niños les hagan caso en lo que solicitaron, terminan gritándoles o chantajeándolos o quitándoles algo que les gusta, como por ejemplo las pantallas. ¿Te ha pasado? ¿De vez en cuando o frecuentemente? Mm. Bueno, incluso algunos recurren a la violencia. Esto es lo más triste. Este modelo tiene sus bases en el control y en la desconexión, lamentablemente. Sutilmente se traspasa también a las relaciones de pareja, porque así lo aprendieron y porque así los criaron. Las emociones incómodas de los demás son vistas como berrinches, o como manipulaciones. ¿Sabes cuáles son las emociones incómodas? En estas familias casi siempre se produce una competencia. Es como una lucha de poder permanente. Cada quien quiere tener la última palabra. Cada quien quiere que su opinión sea la que prevalezca por sobre la opinión de los demás. Las relaciones se desgastan y las pantallas entran como una solución casi para todo. Los miembros de la familia se van aislando. La sociedad nos ha condicionado a creer que esta es la única forma de criar y de educar a nuestros hijos. Estas familias permanecen cayendo en tres trampas que se repiten y que veremos más adelante también. Pero existe la posibilidad de que logremos que nuestros hijos nos hagan caso en un ambiente que les permita ser libres, jugar, explorar, descubrir, fortalecer sus propias potencialidades. El anhelo por alcanzar la armonía familiar y la conexión real, no solo entre los miembros de la familia, sino que además con el territorio, es también una realidad que muchas familias pueden lograr porque es parte de lo que somos realmente. Y hoy
vas a aprender que esas tres claves te pueden impulsar y pueden generar un cambio muy importante en la salud emocional de tu familia y la conexión. Pero es importante que tengas en cuenta que aunque tengamos las mejores intenciones, formamos parte de la misma sociedad, por lo que em, esos padres desconectados, esas familias desconectadas y esta sociedad desconectada hace que a veces también nosotros caigamos en esas mismas tres trampas, de las que también vamos a hablar. Así que vamos a hablar de tres claves y de tres trampas. Tres claves para poder generar ese cambio de vida y tres trampas en las que caemos todas las familias. Aquellos que están en una rutina de desconexión y aquellos que queremos generar un cambio. Es importante que aprendas cuáles son. Y también es importante que aprendas cómo puedes evitarlas y cómo puedes salir de ellas. Cuando estés aplicando estas tres claves en tu casa, en tu hogar, y evitando caer en las tres trampas o saliendo, saliendo exitosamente de ellas, vas a poder dormir con tranquilidad, vas a retomar la calma y vas a saber que tus hijos se están criando felices en un entorno saludable, empoderados, listos para los retos que enfrentan cada día y también prestando una preparación para su futuro. Les voy a mostrar la próxima lámina porque es importante que sepan que para poder aprender esto existen métodos. Los psicólogos, los neurólogos, la gente que estudia el comportamiento humano y la mente humana ya ha reunido una cantidad importantísima de información y ha logrado establecer una ruta, un camino para poder ir sacándonos todo aquello que se convierte en obstáculos para una buena crianza y en tomar la ruta para ir hacia un camino de conexión, no solo con nosotros mismos, no solo con nuestra familia, sino que también con la naturaleza que nos rodea. Y han creado estos caminos, estas rutas. Una de estas rutas es un método que se llama el método paternidad efectiva, que es un método que ha logrado transformar más de 80.000 familias en el mundo. Está en más de 100 países. Es un método que está traducido y que habemos alrededor de 4.000 facilitadores certificados para poder ayudar a las familias a ir mejorando su entorno familiar y conociendo esta nueva ruta, este nuevo camino, que es un camino que es parte de ti mismo, que está en tu corazón, está en tu alma, en tu subconsciente. Sin embargo, la sociedad y el sistema se ha encargado de hacernos creer que la ruta es otra. Y como somos los seres humanos, somos de hábitos, nos cuesta mucho transitar desde donde estamos, desde lo que sabemos, desde lo que hacemos día a día, hacia un método diferente. Pero existe. El método de paternidad efectiva es un método que logra cambios sesión tras sesión. En la primera sesión ya cada familia va encontrando, va pudiendo notar una transformación, un cambio. Y, y este método de paternidad efectiva, en mi caso particular, eh, que soy bióloga, que soy amante de la naturaleza y que quise hacer un cambio de vida, vine a vivir a Pucón, a un entorno natural, forjé mi casa
al medio de un bosque y me puse el desafío de aprender a convivir con el bosque nativo, eh, pude observar que este método es completamente articulable con la observación de la naturaleza y es completamente compatible con generar un cambio también, no solo en la familia, sino que con el territorio. Y por eso se generó el método de vida regenerativa, que tiene como base, se inspira en este método de paternidad efectiva que realmente ha generado un cambio importantísimo en más de 80.000 familias, pero tiene este plus, este acompañamiento ahora, el método de vida regenerativa. Estoy mirando hacia arriba porque recuerden que hacia arriba tengo el chat y tengo una notificación. Ok. Sí. Bueno, continuamos. Em, Les estaba diciendo entonces que este método, el método de vida regenerativa, te invita a hacer un cambio profundo. Es un plus en tu familia, en tu territorio, porque ha integrado un recurso fundamental, la regeneración, el vínculo de la familia con el entorno natural, con las prácticas que fortalecen la observación y la conciencia y la armonía en un sentido más profundo, que te invita a transformar nuestro hogar, a transformar tu hogar en un espacio de bienestar y colaboración, no solo a nivel familiar, sino que desde la familia hacia la ecología. ¿Te ha pasado que a pesar de tus mejores intenciones, la realidad de la crianza te supera y que a veces no sabes cómo sostener todo? Bueno, entonces te voy a contar cómo fue que llegué a este método, cómo fue que llegué al método de paternidad efectiva y cómo fue que posteriormente articulé el método de vida regenerativa. En el año 2018 renuncié a mi trabajo, que era, yo era la encargada de conservación de ecosistemas acuáticos en el Ministerio de Medio Ambiente. Este trabajo tenía grandes beneficios desde el punto de vista de que sentía que tenía una responsabilidad muy importante y tenía conexión con la comunidad. Gracias a eso pude lograr generar un proyecto, que es el proyecto de recuperación de cuencas hidrográficas de la provincia de Arauco, en Frela. Lo redacté y juntos con la comunidad comenzamos a hacer todas las gestiones que eran necesarias para poder obtener recursos y recuperar estas cuencas. Fue un proyecto exitoso, un programa que hoy en día está vigente, con recursos que se están fijando. Hay varias líneas de acción relacionadas justamente con la conservación de la naturaleza. Sin embargo, yo veía que mi hijo mayor, que en ese tiempo estaba solo él, no tenía mi segunda hija, eh, se estaba criando prácticamente en manos de otras personas. Y eso me tenía preocupada, porque este cargo me demandaba muchísimas horas de trabajo. El hecho de ser encargada regional, en ese tiempo de la región del Biobío, era la región más grande, después de la metropolitana, más grande, digamos, en términos de territorio y más grandes también en términos de cantidad de cuencas hidrográficas, de cantidad de comunas que se atendían. En ese tiempo era Ñuble y Biobío juntos. Así que tenía que hacer siempre horas extra o estar viajando a las comunas que están hasta los extremos de la región. Y esto hacía que yo tuviera que tener a mi hijo en guardería o cuidado por otras personas. Y me preocupaba.
en momentos pensaba que necesitaba un cambio, porque también mi hijo me iba mostrando a veces cosas que yo no quería transmitirle. Em, yo quería estar más tiempo con él, quería dejarle un legado, que fuera realmente mi legado. Así que en el año 2018 renuncié, no solo por el hecho de esta necesidad que tenía respecto de mi hijo, sino que además enfrenté un proceso muy difícil relacionado con acoso laboral, ya que estaba administrando los fondos adquiridos para este proyecto, por este programa PRELA, que eran por más de 4.600 millones de pesos. Em, por lo tanto, mi renuncia significó un cambio de vida. No fue de un día para otro. Lo planifiqué, eh, pensé en dónde iba a irme con mi familia, lo pensamos juntos con el padre de mis hijos y llegamos a vivir a Pucón. Em, tenía muchos sueños y expectativas respecto de nuestra llegada a Pucón. Sin embargo, muchos de los sueños no pudieron concretarse. Varios de esos sueños eran, por ejemplo, que queríamos desarrollar un sistema fotovoltaico en nuestro hogar. Queríamos tener energías renovables, queríamos eficiencia desde el punto hídrico energético, queríamos conservar el bosque nativo, queríamos hacer plantas, yo quería tener un vivero. Hice una pequeña huerta. Queríamos vivir en ese sueño ecológico, en ese sueño de estar conectado con el ecosistema. Pero el nacimiento de mi hija y, y sus primeros años de vida me mostraron una realidad de crianza totalmente diferente de lo que yo ya había vivido con mi primer hijo. Ella es tremendamente intensa. Han pasado varios años desde entonces, pero desde su nacimiento hasta ahora, siempre su personalidad es muy intensa. Sus alegrías son intensas, pero sus enojos también son intensos. Y sus tristezas son intensas. Y cuando es una bebé tan pequeña y todavía ni siquiera sabe hablar, me resultó muy, muy, muy difícil poder ser la madre que ella necesitaba. Había tomado cursos, había tomado el programa Chile Crece Contigo. Sin embargo, todo se me hacía cuesta arriba. Igualmente, yo sentía que no podía, no era capaz de ser la mamá que ella necesitaba. Fui dejando rápidamente todas las otras responsabilidades que tenía. Em, había asumido también formar parte del para la descontaminación del lago, de acá de la cuenca del lago Villarrica. Em, era, estaba apoyando también a un grupo ambiental, pero tuve que dejar todo eso porque las demandas de mi hija eran mucho mayores. Y incluso lo que más me dolió fue que además tuve que dejar de lado esa conexión tan especial que tenía con mi hijo, que logré durante el embarazo y ya que había renunciado a mi trabajo, logré una conexión muy rica, muy especial. Con él salimos, con él paseamos, con él conocimos a los vecinos, e hicimos muchas cosas juntos y éramos muy compañeros. Pero con el nacimiento de mi hija y sus primeros años de crianza, eso tuve que atenderla y lamentablemente gran parte del tiempo dejé de lado a mi hijo mayor, que en ese tiempo tenía solo 7 años. Em, si bien siempre conté con recursos económicos en ese momento porque traía ahorro y posteriormente también el papá de mis hijos siempre estuvo generando la mantención del hogar, en algún momento el papá de mis hijos y yo nos separamos. Y
Y esto me dejó en un ambiente de incertidumbre. Yo no sabía si iba a ser capaz o no de mantener de mantener eh, las necesidades de la familia. Estábamos viviendo en un bosque. Yo ya no podía atender la mantención de la casa, la mantención del bosque, las necesidades de mi hijo, las necesidades de mi hija. Me aboqué a mi hija, pero todo el resto quedó de lado prácticamente. Por lo tanto, el bosque empezó a crecer, las enredaderas, a cubrirse, generar sombra, a morir el sotobosque, a morir las plantas de renuevo, a generarse humedad, mucha humedad, y a cambiar el ecosistema. Empezaron a surgir animales o insectos más bien, insectos xilófagos, que son los que comen madera, y también se vio afectada mi casa. Estaba sumida en un caos y sentía que no iba a poder salir adelante. Sentía que tenía una enorme carga sobre mi espalda, pero que no era capaz con todo ello. Como aboqué todo mi tiempo a mi hija, no estaba organizada para nada más. Y sentía que el buque, así lo decía yo, así se lo comentaba a mi mamá, por ejemplo, siento que el buque se me va a hundir. Y todos mis sueños tuvieron que ser postergados. Además, empecé a darme cuenta que ya los problemas no eran solamente de familia, sino que también tenía problemas ambientales, en mi propio ecosistema, en mi propio pequeño territorio, en el bosquecito que rodea mi casa, que es un bosque pequeñito. Y gracias a Dios, en el momento preciso, llegó a mi vida este método, el método de paternidad efectiva, que recuerden que es en el que está inspirado el método de vida regenerativa. Y cuando llegó a mi vida, todo comenzó a cambiar, todo comenzó a tener más sentido. Em, Desde entonces, los problemas se transformaron en oportunidades. Yo sentía que nada podía hacerme salir adelante. Sin embargo, con este método, paso a paso, me fui dando cuenta que podía restablecer mi rutina, que podía entender con observación, tal como, como cuando fui encargada de conservación en la región del Biobío, observé la región, observé los ecosistemas de la región y logramos un proyecto exitoso. De la misma forma, podía observarme a mí misma, podía observar a mi hija, a mi hijo, a mi hogar, a mi entorno, a mi bosque. Y con esa observación podía restablecer un plan, podría restablecer las estrategias para poder salir adelante. Y todas estas adversidades se transformaron en oportunidades finalmente. No solo en oportunidades de aprendizaje, sino también de conexión con mi familia y de trabajo incluso. Encontré el camino para recuperar la calma. Encontré el equilibrio. Y pese a todas las adversidades, me di cuenta que este camino que nos entrega el método no solamente me sirve a mí, es un patrón, es una forma de vivir que le sirve a cada una de las familias que deciden tomarlo. Se ajusta, te entrega herramientas y por lo tanto las adversidades
se transforman en oportunidades. Hoy vamos a explorar 3 claves que son la base del método y que son también el principio del cambio. Hoy vamos a explorar cómo esas 3 claves pueden cambiar tu vida. Y la idea es que tú te los lleves a tu hogar para que puedas hacer uso de ellas. ¿Te gustaría conocer estas 3 claves? Dímelo en el chat, si te gustaría. Voy a observar el chat. Bien, claro, claro, sí, Claudia. Efectivamente, eso es lo que pasa. Sí, ok. Ay, siguen escribiendo. También lo sientes así. Ujú. Bien. Es que es fantástico saber eh, que existe una alternativa distinta. Así que, bueno, vamos a irnos con esta energía positiva que veo en el chat para que puedas aprender estas 3 claves. Pero antes de revelártela, las 3 claves, quisiera decirte que justamente yo entré en esta forma de transmitir los métodos, el método de paternidad afectiva, el método de vida regenerativa, porque cambiaron mi vida y porque estoy convencida de que cada una de las familias que lo toma es un aporte a este mundo, es un aporte a la sociedad, es un aporte a, a una vida distinta para todos. Por lo tanto, creo fielmente que entre todos podemos hacer la diferencia, entre todos podemos hacer comunidad. Y por eso me dediqué a trabajar en esto. Bueno, quiero que pongas toda tu atención, por favor. Y antes de darte las 3 claves, quiero preguntarte, por favor escribe en el chat si estás de acuerdo en que es necesario que de aquí en adelante puedas tener apertura mental. Es posible que lo que veamos en adelante em, quizás en algún momento no te haga sentido. O tal vez es posible que hasta te dé miedo lo que puedas oír, que sientas resistencia tal vez. Incluso podría ser que no quisieras oír lo que recibiste de quienes te criaron. Yo no quiero que aceptes a ciegas todo lo que yo estoy diciendo, pero sí quiero que recuerdes que para cambiar necesitamos estar abiertos a probar otras formas, otras alternativas. Así que cuéntame, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo en tener apertura mental de aquí en adelante? ¿En que realmente eh, podamos seguir conversando con esta mentalidad abierta a recibir nuevas formas, nuevas alternativas de crianza? Anótalo en el chat. Sí, 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 de acuerdo, correcto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Entonces seguimos. Lo que quiero contarte ahora es, más que contártelo, vamos a mirar esa frase, vamos a leer esa frase que está allí en la pantalla. Y necesito que le pongas atención y que me digas si estás de acuerdo con esa frase, si estás de acuerdo con que eso pasa en tu vida.
Si sientes que eso es lo que te ha gobernado. Cuando somos adultos, hacemos lo que nuestros padres o quienes nos criaron nos hicieron. O exactamente lo contrario. ¿Qué piensas aquello? ¿Qué piensas acerca de aquello? Puedes escribir en el chat también. Sí, estamos de acuerdo, estoy de acuerdo. Em, Eso me pasa todo el tiempo. Bueno, efectivamente, a todos nos pasa que a pesar de que muchas veces dijimos que no, que no íbamos a hacer lo mismo que hicieran nuestros padres, muchas veces prometimos. ¿No te pasó? ¿No prometiste quizá que jamás ibas a hacer lo mismo que ellos hicieran? Y hoy en día te encuentras diciendo las mismas palabras a tus hijos, dando las mismas formas de castigo quizá, o diferentes, pero en definitiva también generando castigo frente a ciertos comportamientos, generando premios frente a ciertos comportamientos, eh, o incluso haciendo todo lo contrario, porque también pasa que a veces lo que vimos fue tan fuerte para nosotros o lo consideramos tan erróneo que nos vamos al otro extremo, a un extremo totalmente distinto, a un extremo en donde no estamos dispuestos a transar absolutamente nada y tomamos un camino muy opuesto a lo que nos mostraron. ¿Les ha pasado eso también? Depende de la situación, ¿cierto? Hay contextos en los que seguimos a pie firme haciendo lo que nos frustraron, lo que hicieron con nosotros, y hay otros contextos en los que nos vamos al lado opuesto. Pero en la cotidianidad eh, es importante que tomemos el mejor camino. No siempre el mejor camino es lo que nos mostraron y no siempre el mejor camino es lo opuesto. Hay otras alternativas. En todas las acciones de la vida, desde que nos levantamos, nos lavamos, comemos, vamos al trabajo, al colegio, los niños, hacemos nuestras responsabilidades, hacemos la limpieza, el orden, etcétera, planeamos nuestras vacaciones, nuestro bienestar. En todo lo que hacemos, eh, si nos conectamos solamente con estas dos formas de solucionar o de reaccionar, generalmente vamos a estar encontrando siempre las mismas respuestas, siempre llegando a lo mismo. Pero si nosotros le damos un vuelco, tomamos el camino de conectarnos con nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza también del territorio, y enfrentamos nuestra vida, nuestras enfermedades, nuestros problemas y todas las situaciones difíciles desde la conexión, todo cambia, todo cambia. Porque hasta aquí hemos conocido caminos que nos llevan, por lo general, a la desconexión, a distanciarnos de las personas que amamos. Sin embargo, existe este camino, este método de llegar a una vida conectada. Les voy a contar una historia.
Es una historia que puede parecer una broma, pero es mejor que la escuchen. No les voy a adelantar nada. Un joven buscaba una llave porque ya tenía que irse. Estaba acampando con su pareja y dentro de pocas horas ya iban a desarmar la carpa y tenían que guardar sus cosas e irse. Y la llave se le cayó, entonces la buscaba y la buscaba. Viene su compañera y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y él le responde, estoy buscando la llave del auto. Imagínate, ahora tenemos que irnos y no la tengo, se me perdió. ¿Te ayudo a buscarla? Ok, si no hay problema. Ayúdame a buscar, por favor. Así que ya, empiezan a buscarla entre ambos. Cada vez se ponía más el sol y buscaban en en esos lugares en que todavía quedaba un poco de luz. Cada vez la luz se reducía más, iban pasando las horas y cada vez había un destello de luz menor. Y ellos seguían buscando allí, en ese espacio que les quedaba iluminado para poder buscar. Habían pasado fácil 3 horas y en eso la compañera le pregunta, ¿tú recuerdas más o menos dónde cayeron las llaves? ¿Sentiste el sonido de cuando cayeron? Y dice, no, a ver, espera, sí, en realidad sí recuerdo. Se me cayeron allá, donde está ese bosque, donde ya está oscuro. Ahí sentí que se resbaló. Y la compañera lo queda mirando y le dice, es una broma, no puede ser. Llevamos 3 horas buscando acá en este lugar en que todavía queda luz y me estás diciendo que se cayeron allá, en el bosque. Ya les adelantaba yo, parece un chiste, ¿cierto? Pero no es un chiste, es una historia que nos ocurre todos los días. Déjame saber a través del chat qué estás pensando. Es un chiste, es una broma, no puede ser. Efectivamente, parece una broma. ¿Cuántas veces no has tratado de que tus hijos te hagan caso usando la misma estrategia? Piénsalo. Si se porta bien, le das un premio, ¿sí o no? Y si se porta mal, ¿qué le vas a dar? ¿Le quitas el celular? ¿Le quitas la tele? ¿Le das un castigo? Tal vez que se vaya a su pieza, a su habitación. Y si es pequeñito, tal vez le meterás miedo, que se lo va a llevar el viejo del saco. O si es más grande, que le vas a quitar alguno de sus juguetes. O si es más grande aún, que le vas a quitar su deporte. ¿Cómo enfrentas las dificultades con la familia? ¿Cómo enfrentas las dificultades con tus hijos, con tu pareja? Día tras día vas buscando, y a todos nos pasa, no te sientas culpable. Día tras día vamos buscando esas llaves en el lugar equivocado. Día tras día vamos buscando una solución en un lugar donde no está. Vamos repitiendo patrones, vamos generando un clima de hostilidad en nuestro hogar y vamos repitiendo algo que no nos lleva a solucionar lo que necesitamos realmente. ¿Se te ocurren otros ejemplos? Escríbelo en el chat, estoy mirando. ¿Sí?
Sí, efectivamente, Claudia. Claro, Andrea. Efectivamente, sí. Existen muchas, muchas otras formas que vamos repitiendo día tras día. Pero mientras siguen escribiendo, yo les quiero contar que a mí, por ejemplo, em, me hablaban cuando yo era niña de que había niños que no tenían nada para comer, porque yo me demoraba mucho en comer. Y yo nunca pensé en no comer, pero me demoraba porque para mí habían otras cosas que eran más importantes de comer. O quizás no tenía hambre en el momento que me estaban dando la comida. Entonces me concentraba en otras cosas, quizás en la conversación con mi mamá, en la conversación con la persona que estuviera conmigo. Y, y como necesitaban que yo comiera más rápido, entonces me decían esto, que había niños que no tenían que comer, y yo estaba despreciando la comida, cosas por el estilo. ¿Qué ocurrió? Que me acostumbré a comer sin hambre y me acostumbré a comerme todo lo que está en el plato. Claro, mientras las raciones fueron controladas, ningún problema. Pero ¿qué pasó? En mi adultez, cuando yo incluso ya estaba trabajando para el Ministerio de Medio Ambiente, comencé a comprar colaciones. Y estas colaciones venían en unos platos gigantes. Y no me di cuenta que yo tenía un problema en mi relación con la comida. Como yo necesitaba, dado que tenía ese enfoque de gente, de niños, de personas que no tenían nada para comer, eh, yo necesitaba dejar el plato vacío. No podía despreciar la comida que me ofrecían. Y como compraba estas colaciones que eran muy grandes, o quizás me las servían con mucho cariño, ¿cierto? Con más cariño quizás del que normalmente le darían a una ración de colación, comencé a engordar y en poco tiempo subí más de 15 kilos de peso sobre mi peso habitual. Me cambió la cara, me cambiaron los brazos, el cuerpo, me cambió el estado de salud, mi sensación de bienestar, cambió mi capacidad de conciliar el sueño. Así que, sin darme cuenta, y sin darse cuenta también quienes me criaron, fui internalizando en mi mente una relación con la comida que no era sana. Y es una locura, porque me lo dijeron tantas veces que es finalmente una locura repetir y repetir y repetir a nuestros hijos lo mismo, sin pensar en qué es lo que les estamos diciendo y qué podría esto generar en sus vidas futuras, cuando sean adultos. Así que estamos de acuerdo en mantener una actitud abierta durante esta sesión. ¿Entiendes a lo que me refiero cuando te estoy pidiendo esto? Realmente de corazón necesitamos tener esa actitud de apertura mental, de entender que no siempre lo que nosotros hacemos y no siempre lo que hicieron quienes nos criaron fue realmente algo que nos conduzca hacia la salud, hacia la armonía y encontrar un camino requiere cambios. Levanta tu mano en el chat o escríbeme si estás de acuerdo. Dime sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. De acuerdo. Ok, sí, sí quiero. Bien.
Me encanta. Qué emocionante. Los hijos no nacen con un manual. Tú tampoco naciste con un manual. Pero ¿por qué entonces actuamos en piloto automático? ¿Por qué actuamos em, como si siempre eh, hubiéramos sabido qué hacer? Como si, a ver, quiero ver que la presentación se vea bien porque me estoy dando cuenta que se ve un poquito cortada con la ventana que me muestra a mí. A ver, vamos a ver cómo le podemos arreglar. Espérenme un segundo. Voy a correr esta ventanita. Ahí, para que se vea bien. Ok, ya. Continuamos. Em, ¿Por qué entonces nacemos con este... No nos nacemos, perdón, con este manual, pero ¿por qué nos comportamos como si tuviéramos un manual? ¿Por qué siempre enfrentamos todos los desafíos de la misma forma? Una y otra vez hacemos lo mismo. Este camino lo tomamos así y así lo vamos a hacer. Y así lo vamos a hacer con un hijo y con el otro. ¿Y te has dado cuenta que a veces no resulta lo mismo con un hijo y con el otro? A mí me pasó. Tengo dos hijos totalmente diferentes. Y lo que me resultó con el primero, con la segunda no me resultó para nada. Bueno, el, el andar en piloto automático, tiene una explicación también. Y esa explicación la vas a entender ahora cuando hagamos esta visualización que voy a hacer a continuación. Te voy a pedir que cierres los ojitos y que puedas imaginar lo que te voy a ir diciendo. Voy a poner una musiquita muy suave para que puedas escucharla. Voy a pedirte que realmente cierres tus ojitos, cierres tus ojos, te relajes, busques una posición muy cómoda